Hola, una vez que sabemos derivar, como os he dicho anteriormente en algún otro vídeo, lo que vamos a ver ahora son las aplicaciones de la derivada. Y en particular nos vamos a centrar este año, porque esto tiene muchas cosas más, pero nos vamos a centrar este año en tres tipos de aplicaciones, tres tipos de ejercicios que se nos pueden presentar en relación con las derivadas, ¿vale? El primero, como dice ahí, el tipo 1 es calcular los extremos relativos y la monotonía. Eso ya hicimos algún ejercicio el otro día, ¿vale? El tipo 2, calcular la recta tangente a una gráfica y ejercicios relacionados con eso. Eso también ya hicimos el otro día varios ejercicios. Y el tipo 3, estudiar la derivabilidad de una función, ¿vale? Los tres tipos, como digo, van a ser los ejercicios de aplicación de las derivadas este año. No quiero meter mucho más, me voy a limitar solamente a esto. Entonces, fijaros, como os digo, vamos a dar esta clase mezclando la parte práctica con los ejercicios. Vamos a ver varios ejercicios tipos para que vosotros lo estudiéis, lo miréis en vuestra casa y luego preguntéis las dudas si tenéis alguna, ¿vale? Entonces, fijaros, me dan esta función y me piden que calcule la monotonía y los extremos relativos. Siempre, cuando me piden esas cosas, siempre es bueno estudiar la el dominio de la función, siempre. Lo que aprendimos de las funciones, eso ya lo voy a utilizar casi siempre cuando en algún ejercicio intervenga una función. Entonces, el dominio de esta función son todos los puntos menos los que anulan el denominador. No puedo hacer f de 4 porque no existe la imagen de 4. Bueno, una vez que tenemos eso, sabemos que ese punto es candidato a ser asíntota vertical. No se dice directamente, sino que se pondría que el límite cuando la x va a 4 de esa función valdría una indeterminación que sería 32 partido de 0, que se desdobla calculando los límites laterales que me saldrían infinito y menos infinito. Entonces, como tengo que el límite cuando la x va a un punto me da infinito, algunos de los límites laterales, pues tengo una asíntota vertical, ¿vale? Entonces, ahí tendría una asíntota vertical. Pero bueno, fijaros, para lo que estamos hablando ahora, para calcular la monotonía y los extremos relativos, lo primero que hacemos es la derivada. Entonces hacemos aquí la derivada y la simplificamos. Siempre y cuando hagamos la derivada, es bueno que si podemos simplificar el numerador entre el denominador una vez que hemos hecho cuenta o sacando factor común, fijaros aquí, ¿vale? Si tuviera aquí un x menos 4, ese x menos 4 del primer sumando y ese x menos 4 del segundo sumando, lo sacaría a factor común y se me eliminaría con un x menos 4 de abajo, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos eso, esta derivada, pues fijaros, los pasos a seguir son los siguientes. Primero, calculamos los puntos críticos, tanto para la monotonía como para los extremos relativos. Calculamos los puntos críticos, que van a ser los puntos cuya derivada es 0. Entonces, lo único que tengo que hacer, esos son los posibles máximos o mínimos relativos, lo único que tengo que hacer es igualar esto a 0, que fijaros, lo he hecho aquí. Entonces, si igualo esto a 0, como tengo una fracción, me quedo con el numerador. Numerador igualado a 0. Si saco factor común, porque esto es una ecuación cuadrática sin término independiente, saco factor común, en este caso el 2x, podría haber sacado la x si quiero, o incluso puedo resolverla, pero resolverla ahí, esta ecuación se queda feo. La forma más idónea de hacer esto es sacar factor común. Entonces, si saco factor común, pues fijaros que se me quedan dos soluciones. La primera, x igual a 0, y la segunda, x igual a 8. ¿Vale? Fijaros que esos dos puntos son puntos que están en el dominio, porque el dominio de esta función son todos los números menos el 4. Entonces, el 0 y el 8 están en el dominio, ¿vale? ¿Qué hago ahora? Pues me pongo mi recta real relacionada con la f', con la derivada primera, ¿vale? Y sitúo estos dos puntitos, que lo he puesto aquí con los dos puntitos rellenos, ¿vale? Y la asíntota vertical, que es el punto 4. Al punto 4, fijaros que lo he notado de forma diferente. Le pongo aquí igual a 4, asíntota vertical. Eso no se lo puedo dar. ¿Puede influir la asíntota vertical en el cambio de signo? En la mayoría de los ejercicios que a vosotros se os ponga, no.
La respuesta es que no. Pero ¿se puede generalizar a todos los ejercicios? Tampoco no, ¿vale? Entonces, como no se puede generalizar a todos los ejercicios, yo lo pongo siempre y este año pues ya veréis que ningún cambio de signo aparece cuando tengo una siguiente vertical. Sin embargo, en los otros puntos, si son raíces reales de orden impar, en este caso son simples, porque han aparecido una vez, ¿vale? Cada una de ellas, pues sí que hay cambio de signo, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Pues me cojo un punto que esté en este intervalo, que es más sencillo. El 1. ¿Dónde lo sustituyo? En la derivada primera. Por eso siempre, siempre, siempre hay que poner esto, para que te acuerdes que los puntos aquí se sustituyen en la derivada primera. Y la derivada primera, siempre os recomiendo que le hagáis un recuadro para que tú, inmediatamente cuando tengas que sustituir, tu cerebro se vaya aquí. ¡Pum! ¿Vale? Fijaros que otra opción es ponerla justo al lado, como yo la he puesto aquí, ¿vale? Para que te acuerdes que la tienes que poner, que tienes que sustituir el puntito aquí. Entonces le doy valores. Abajo, como tengo un cuadrado, siempre sale positivo. Le voy a dar el 1, ¿eh? Abajo, como tengo un cuadrado, siempre sale positivo. Y arriba tengo 2 menos 16 menos 14. Total negativo. Entonces el 1 sale negativo. El 0, hemos dicho raíz, ¿vale? Pues hay cambio de signo. A la izquierda, raíz simple, ¿vale? Aquí no hay cambio de signo. Si lo quiero lo compruebo, pero os aseguro que no, ¿vale? Si queréis lo comprobamos. El 5. 5 al cuadrado, 25. 25 por 2, 50 menos 80, ¿veis? Sale negativo. Abajo siempre positivo. Y aquí positivo porque hay cambios de signo, ¿vale? Raíz impar. Entonces, ¿qué hago? Pues a partir de los signos, yo puedo decir f es estrictamente creciente, ¿dónde? Donde aparezca el signo más, ¿vale? Que es de menos infinito a 0 y de 8 a más infinito, porque la derivada es positiva. ¿Y dónde es decreciente? Estrictamente decreciente. Desde 0 hasta 8 y quitando el 4. El 4, si quiero, lo puedo quitar o no quitar. Da igual, ¿vale? ¿Por qué? Porque la derivada es menor que 0, ¿vale? Muy bien. Ahora, extremos relativos. Pues ¿quién van a ser? Pues para comprobar, porque aquí, fijaros, aquí dijimos que estos eran posibles máximos. Los puntos que cumplieran que su derivada fuera 0 eran posibles máximos o mínimos. ¿Cómo se comprueba eso? Hay dos criterios. Este año, sobre todo, vamos a trabajar el criterio de la derivada primera, ¿vale? Que lo he puesto aquí, usando el criterio de la derivada primera. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vemos si hay cambios de signo. Si hay cambio de signo y pasa de positivo a negativo, fijaros que se forma una montañita con un punto más alto. Entonces, el 0 sería un máximo relativo. Y aquí, fijaros, pasa de negativo a positivo. Aquí se forma un punto más bajo. Ese sería un mínimo relativo. Entonces, x igual a 0 es... La coordenada x igual a 0 es un máximo relativo. Ahora, si yo quiero, fijaros, porque los puntos en el plano tienen siempre dos coordenadas, la x y la y. ¿Cómo consigo la segunda coordenada? Pues sustituyendo este punto, ¿dónde? ¿En la f o en la f'? Pues la respuesta es punto suspensivo en la f. ¿Por qué? Porque todos los puntos de la gráfica se sustituyen la x en la f, ¿vale? Entonces, la f en la x. No, perdón, sí, lo había dicho bien, la x en la f. Entonces, el 0 se sustituye aquí en la f y me queda 2 por 0 entre menos 4. 0 entre menos 4, 0. ¿Vale? Y ahora, si sustituyo el 8, 8 al cuadrado, 64, por 2, 128. 128 y aquí se me queda 8 menos 4, 4. Si hago la división, pues se me queda 128 entre 4, 32. ¿Vale? Pues ese sería el punto de mínimo y es el punto de máximo. Muy bien, pues ya está, ya termino, ¿vale? Muchas veces no te piden el punto con las dos coordenadas, sino que solamente con esto tienes, ¿vale? Con la coordenada x. Ejercicio 2 de este apartado, de este tipo. Me dan otra función, que es esta, y me preguntan que calcule los extremos relativos y la monotonía. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues como hemos dicho antes, primero el dominio. Dominio de la función r menos 0. O sea, el 0, de nuevo, vuelve a ser un punto que anula el denominador, va a ser un candidato a asíntota vertical que lo cumplirá seguro, porque si estudio los límites cuando la x va a 0, ¿vale? Me va a dar más infinito por un lado menos infinito. Con que haya uno que me dé infinito, ya tengo una asíntota vertical. Entonces, sí que lo da, luego tengo asíntota vertical. ¿Vale? Repasaros eso. Lo he puesto aquí, asíntota vertical, x igual a 0. Aquí pone 3, pero es x igual a 0. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago? Una vez que he hecho eso, que es un estudio previo, empezamos para calcular los extremos relativos haciendo la derivada. Entonces hago la derivada de esto y se me queda menos 3 partido de x cuadrado.
¿vale? Esa función. ¿Cómo se calculan los puntos críticos? Los puntos que yo voy a poner en la recta real de la derivada y que son los candidatos a ser máximos o mínimos relativos. Pues muy fácil. Te pone igual a la derivada primera, 0, ¿vale? Fijaros que esos son los puntos donde la recta tangente tendría pendiente 0, los puntos de tangente de recta tangente que es horizontal, ¿vale? Estamos viendo los puntitos que son o más altos o más bajos. Si tú dibujas una gráfica, los puntos de pendiente 0, donde la recta tangente tiene pendiente 0, son los puntos más altos o más bajos de la función, ¿vale? Entonces, te iguala la derivada a 0 y se te queda, como en otras veces, como si tengo una fracción igualada a 0, siempre me quedo con el numerador. Se me queda que menos 3 igual a 0 y eso es imposible, luego nada. No tenemos puntos de máximo o de mínimo, no tenemos términos relativos. Entonces, ¿qué hago? Pues me pongo mi recta real, me la dejo en blanco y pongo la asinota vertical solamente. Como hemos dicho antes, no hay cambio de signo, menos, pues ¿qué me dice esto? Que la f estrictamente creciente en su dominio, ¿vale? Y ya he terminado. Y no hay extremos relativos. Pues ya está, fijaros qué sencillo. También esto, y sobre todo vosotros, se trabaja con problemas, por supuesto, porque ya he dicho que muchas veces las funciones, muchas veces no, de hecho las funciones normalmente lo que hacen es parametrizar situaciones de la vida real, o sea, las funciones son formulitas que permiten de una manera cercana conocer lo que está pasando, ¿vale? Entonces, esa formulita te permite tener cierto conocimiento sobre algún concepto de lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí también interviene, si esa función me pide calcular algo máximo o algo mínimo, o ver dónde es creciente o ver dónde es decreciente, pues ya tengo planteado justo lo que estamos viendo de las derivadas. Entonces, fijaros el ejercicio, que es muy sencillo. Estos ejercicios son incluso más fáciles que si te lo preguntan con una formulita nada más. Con los otros me refiero. Te dicen, sea una función, que es esta, que es una función, fijaros, una polinómica de grado 2, o sea, una parábola con las puntas hacia abajo. Este ejercicio se podría hacer fácilmente dibujando la parábola y viendo que el puntillo más alto es el máximo, ¿vale? Pero también ya se puede hacer con las derivadas. Ya que sabemos hacer esto, lo podemos hacer con las derivadas. Entonces te dice, esta función representa el beneficio de una empresa en función del capital invertido en millones de euros. O sea, si tú inviertes una cantidad, pues esta función te da el beneficio que obtienes de invertir esa cantidad, ¿vale? Entonces, te preguntan cuál será el beneficio máximo y cuándo aumenta el beneficio, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto que he puesto aquí es una cosa que tenéis que emplear mucho y sobre todo el año que viene, porque no sé si os daré clase, pero si os doy clase seré muy cansino, porque cuando os ponen un problema de este tipo, tus conocimientos sobre problemas generales, sobre ejercicios generales, donde no aparece ninguna situación de la vida real, sino que son simplemente, como hemos visto antes, funciones que tú tienes que derivar, en eso no dices nada, pero aquí te tienes que meter dentro del problema, ¿vale? Entonces, la función no se llama f, se llama b, que es el beneficio. Entonces, fijaros que he puesto dominio de b, y yo trabajo con b. Y si tengo que dar la respuesta, tengo que saber que el valor que dé son millones de euros, ¿vale? Entonces, tú tienes que particularizar lo que estudies a este problema. Fijaros, el beneficio depende de la x, de la cantidad invertida. Entonces, yo pienso, esto es una función que por regla general tendría dominio R, ¿vale? Porque es una función polinómica. Pero ¿qué pasa? Que si la x es la cantidad que tú inviertes, evidentemente tú vas a invertir desde cero. Tú no puedes invertir una cantidad negativa. Tú, si no inviertes nada, inviertes cero. Y puedes invertir 1 millón de euros, 2 millones, puedes invertir 0,5 millones de euros. Entonces, el dominio de esta función, en este caso particular, es desde 0 más infinito, ¿vale? Muy bien. Entonces, si quieres calcular el máximo, el beneficio máximo, pues tienes que calcular su derivada, que fijaros es muy sencilla, 32 menos 8x. ¿Cómo se calculan los puntos de máximo? Pues son puntos donde la derivada primera es 0, son puntos donde la pendiente de la recta tangente es horizontal. Esa frase aprenderosla. La pendiente de la recta tangente es horizontal. Eso significa que la derivada en esos puntos es 0. Entonces, ¿qué hago? Derivo e igualo la derivada a 0. Pues se me queda que x igual a 4. O sea, el candidato a ser máximo aparece cuando la x vale 4. ¿Vale?
Entonces, ¿qué hago? Me pongo mi recta real y fijaros que pongo el nombre de la función derivado, o sea, b'. ¿Y por qué empiezo en 0? Porque en este caso los negativos no tienen sentido. Mi recta real abarca un dominio que va desde 0 más infinito. Entonces, el 0 sería como el límite, ¿vale? Aquí he puesto un puntito, pero no hace falta poner el puntito. Tú pones debajo 0. Quiere decir que empieza en 0, ¿vale? Entonces, sitúo el 4, que es el punto que me ha dado, que es la derivada 0, ¿vale? Y doy valores. ¿Dónde? Aquí. Por eso pongo b' otra vez. ¿Vale? Entonces, le doy el 1. 32 menos 8, positivo. Aquí es positivo, aquí es negativo. Entonces, usando el criterio de la derivada primera, fijaros, pasa de creciente a decreciente. O sea, el punto x igual a 4 sería un máximo relativo. Pero nos adaptamos a las condiciones del problema, que me dice, el beneficio máximo se alcanza cuando inviertes 4 millones de euros. Aquí no tiene sentido decir lo otro, sino que tiene sentido decir esto, ¿vale? ¿Y de cuánto es ese beneficio? O sea, están preguntando la coordenada y de ese punto, del 4. Pues, ¿qué tengo que hacer? B de 4. Si hago B de 4, ¿vale? Pues se me queda, si no me he equivocado, aquí he puesto 4, creo que da 4, porque son 32 por 4 menos 4 por 4 al cuadrado. Y eso da, aquí no ha salido, son... yo creo que da 4. Comprobarlo si no. Pero fijaros, el beneficio se consigue haciendo la imagen de 4, que yo creo que da 4. ¿Vale? Muy bien. Y ahora te preguntaba, ¿cuándo aumenta el beneficio? Pues aumenta desde que tú no inviertes nada, ¿vale? Estás obteniendo beneficio en la empresa hasta que inviertes 4 millones de euros. A partir de invertir más de 4 millones de euros, obtienes beneficio negativo, ¿vale? O sea, no por invertir más va a sacar más beneficio. Aquí el beneficio se obtiene invirtiendo 4 millones de euros. Pues ya está. Ese es el ejercicio, los 3 ejercicios que os explico hoy, ¿vale? Del tipo 1. Vamos con el tipo 2. Este PDF os lo pongo en el Classroom para que lo tengáis, ¿vale? Fijaros, tipo 2. Están relacionados con el cálculo de la ecuación de la recta tangente a una gráfica, ¿vale? Entonces, voy antes a poner aquí GeoGebra para que ya lo tenga puesto. Entonces, recuerdo la formulita. Dice ecuación punto pendiente. Eso es, de las muchas ecuaciones que hay de una recta, esta es una ecuación especial, ¿vale? Que se llama punto pendiente. Se llama punto pendiente porque, fijaros, esta recta pasa por el punto x0 y su imagen, que es f de x0, y tiene como pendiente la derivada en el punto x0, ¿vale? Esta es la formulita. Y menos f de x0 igual a f' de x0 por x menos x0. El punto se puede llamar x0 o a, que creo que lo llamé la otra vez, pero me da igual. Os he puesto x0 para que veáis que esto no cambia, que es lo mismo, pero que se os quede. Pasa por un punto y tiene una pendiente, por eso se llama punto pendiente. Pues fijaros, el primer ejercicio me dice, calcula la ecuación de la recta tangente a esta gráfica en el punto de ordenada 0. No de coordenada, no de abscisa, sino de ordenada 0. ¿Qué quiere decir esto? Que me están pidiendo que calcule de todas las posibles rectas tangentes en todos los puntos que tiene esta gráfica, me están pidiendo que lo calcule en un punto que yo no sé su coordenada x, pero sé su coordenada y, ¿vale? Su coordenada y vale 0. Entonces, lo único que hago es para saber qué punto tiene coordenada y 0. Pues fijaros, pongo el 0 aquí, que está puesto aquí, me queda esto y me dice que el punto cuya coordenada y vale 0 es el punto que tiene, solamente hay uno, que tiene coordenada x igual a menos 2. Entonces, lo que me están pidiendo es la ecuación de la recta tangente a esta función en el punto de coordenada x o de abscisa menos 2. ¿Vale? Fijaros, voy a poner la función aquí. X más 2 partido de x menos 2 al cuadrado. Esta es mi función, no sé si se ve, voy a tirar para acá, así, ¿vale? Entonces, me están pidiendo, fijaros que aquí para menos 2, ¿a qué altura se queda la gráfica? 0. Entonces, lo que yo he calculado es este puntito. Fijaros que es este puntito, el A es el menos 2, 0. Este de aquí, justo este.
Entonces yo le digo a GeoGebra, venga, tangente en el punto A esta función. Fijaros que sería esta. Si yo me acerco mucho, a ver, aquí acercar. Fijaros que si me acerco mucho, esta sería la tangente. Fijaros que la recta tangente es una recta que en ese punto, ¿vale? Bueno, primero, ese punto por el que pasa la recta lo comparte con la gráfica. Quiere decir que tanto la gráfica, que está en verde, como la recta pasan por ese punto. Y fijaros que alrededor de ese punto A, la recta y la gráfica en verde se confunden, son casi iguales, son muy parecidas, ¿vale? Entonces, justo en ese punto, esa recta la toca solamente una vez y es lo que me están pidiendo, que averigüe quién es esa recta. El por qué se averigua esta recta, la motivación de por qué se averigua esta recta, no se ve en este curso y meterte en esto es meterte en cosas de segundo de bachillerato de ciencia. Entonces, la motivación de por qué se calcula esta recta no se ve ni se explica porque, porque se sale del nivel un poco, pero os cuento que fue cuando investigó Newton y Leibniz las derivadas, fue una de las motivaciones generales, una de las motivaciones principales por las que empezó el cálculo de derivadas, porque intentaban representar una función, ¿vale? Que muchas veces tenía una fórmula súper difícil y tenían que hacer cuentas con ella, ¿vale? Pues en vez de utilizar esta función, utilizaban esta recta. ¿Dónde? No en cualquier punto, porque fijaros que si te vas fuera de ese punto A, esto no se parece en nada, pero justo en el punto A, fijaros que se parecen un montón. La recta en negro y la función en verde, ¿vale? Son casi iguales. Fijaros aquí que se confunde prácticamente, ¿vale? Entonces, estoy cambiando en ese puntito una función que tiene una formulita súper complicada por una función de grado 1, que es muy sencilla, ¿vale? Entonces, por eso se utiliza lo de la recta tangente, ¿vale? Bueno, vamos con esto. Fijaros qué función nos ha dado. Me voy a traer para acá, a ver. Me ha dado, bueno, aparece la pantalla, la función que nos ha dado, la recta tangente de 0,06 por x más 0,13. Ahora lo comprobamos, queda eso. Fijaros, entonces, estaba aquí. ¿Qué hago? Pues una vez que sabemos que es en el punto menos 2, calculamos la derivada, que fijaros lo que he hecho aquí, tengo x menos 2 y x menos 2, es lo que os decía antes. Entonces, en vez de hacer desarrollar esto y luego restar todo este desarrollo, a veces es mucho más fácil, antes de empezar a hacer operaciones como los locos, sacar factor común. Fijaros, tengo aquí x menos 2 al cuadrado y aquí un x menos 2. Pues te saca un x menos 2 fuera y lo simplificas con este. Y se te queda, en vez de 4, se te quedan 3. Entonces, en el primer sumando, ¿qué se te queda? Pues si saco un x menos 2, pues se me queda otro. El 1 este, el cascarón de huevo. Y aquí, si saco un x menos 2, pues se me queda un 2 y un x más 2. ¿Vale? El 1 vuelve a ser un cascarón de huevo. Entonces, haciendo cuentas, se me queda menos x menos 6 partido de x menos 2 al cubo. Esa es la derivada. Entonces, eso en el paso 1 para calcular la recta tangente. Entonces, ¿qué hago? Calculo la derivada en el punto menos 2, que era el punto donde me decía, o sea, sustituyo la x por menos 2, hago cuenta y se me queda 1 entre 2 al cubo, ¿vale? Que son 1 octavo. Y la derivada y la función le calculo su imagen en el punto menos 2. Si hago cuenta, aquí está la función. Si cambio la x por menos 2, fijaros abajo, arriba me da 0 y aquí me da 4, 16. 0 entre 16 a 0. Entonces mi recta tangente tendría esta ecuación, que es la que se pone, fijaros que es la que he utilizado, esta de aquí, ¿vale? Cambiando la x0 por menos 2. Entonces se me queda f de menos 2, 0. La derivada en el punto menos 2, 1 octavo. Entonces aquí esto se anula, pues directamente se me queda 1 octavo por x más un cuarto, ¿vale? Pues esa es la recta tangente. Muy bien. Pues fijaros este. Lo voy a poner también en GeoGebra. Me dan esta función y me dicen en qué punto de la gráfica, de esta gráfica, la pendiente de la recta tangente es paralela a la bisectriz del segundo y del cuarto cuadrante. Ahí aquí creo que me he equivocado al hacerlo, pero bueno, tiene esto solución, porque ahora
Lo voy a hacer con el primero y el tercero. Aquí pone segundo y cuarto, pero lo voy a hacer con el primero y el tercero. ¿Vale? Bueno, primero vamos a poner en GeoGebra esta función. Un cuarto por x elevado al cuadrado. A ver, está aquí. Por x elevado a 4. Menos 1. Vale. Y esa función es esta. Fijaros que se queda una función un poco rara, ¿vale? Parece una escupera o un tazón de cereales. Esa es mi función, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Pues muy sencillo. Voy a calcular la bisectriz del primer cuadrante, del primero y del tercero. Aquí ponen el enunciado del segundo y del cuarto, pero lo vamos a hacer con el primero y el tercero. ¿Qué es la bisectriz del primer cuadrante? Pues la recta que divide a este primer cuadrante en dos partes iguales. Pues fijaros, es la recta que pasaría por el 0, 0, por el 0,5, 0,5, por aquí, ¿vale? Fijaros, esta recta que divide a este cuadrante en dos partes iguales. Entonces, si yo trazo una recta que pase por ahí, no hace falta ser muy listo para darte cuenta que la pendiente de esta recta es 1 entre 1. Fijaros, me cojo el punto B, que es el 0, 0, y el punto D, que es el 1, 1. Entonces, diferencia de alturas, 1. Diferencia de distancia horizontal, 1. Pendiente, 1 entre 1, ¿vale? Entonces, la pendiente vale 1, o sea, I igual a mx más n. La m vale 1. Y ahora la n, si acordáis, era el punto donde la recta cortaba al eje Y. ¿En qué punto lo corta? Pues en el 0, 0. O sea, ¿a qué altura está el corte? Pues a altura 0. Luego, ¿cuánto vale la n? 0. Luego, mi recta es la igual a x, ¿vale? Total. Tengo esto. Vale. Entonces hemos dicho que la pendiente de la recta es 1. La voy a dejar la recta dibujada, ¿vale? Entonces, lo que yo voy a ver es en qué punto de esta gráfica, ¿vale? La pendiente de la recta tangente, que la voy a calcular, tangente, en el punto E de la gráfica G. Y la voy a poner en otro color, esa recta. Así, muy bien. Y la otra la voy a poner también en otro color. Entonces, fijaros, lo que yo quiero calcular es, o ver en qué punto esta recta, la recta roja, que es la recta tangente a la gráfica, en sus sucesivos puntos, tiene la misma pendiente que esta, que tiene pendiente 1. O sea, quiero ver cuando esta es paralela a esta, cuando la recta verde y la recta roja son paralelas. Fijaros que si me vengo por aquí, evidentemente no pasa, porque esta recta, la recta tangente tiene pendiente negativa, ¿vale? Si me vengo aquí, aquí tiene pendiente 0, es horizontal, ¿vale? Eso sería un mínimo, por cierto. Entonces, empieza a tener sentido estudiarla cuando vaya por aquí. Y fijaros lo que pasa. Ahí parece que las dos rectas tienen la misma pendiente, ¿vale? Entonces, ¿cómo se calcula la pendiente de la recta tangente? Haciendo la derivada. ¿Y qué quiero que pase? Que esa derivada sea igual a la pendiente de esta. ¿Cuánto es la pendiente de esta? 1. ¿Por qué tengo que igualar la derivada primera? A 1. Pues fijaros, eso es lo que he hecho. Aquí. Aquí. Igualo la derivada primera a 1. Entonces, como esta es mi función, fijaros, la función era esta, la derivada es x cubo, pues igualo x cubo a 1, pues se me queda que el punto es el 1. Fijaros que se cumplía, ¿vale? ¿Y quién sería la recta tangente? Pues ya está. En el punto 1, la pendiente vale también 1, fijaros, la pendiente vale 1. ¿Y cómo se calcula este puntito? Haciendo la imagen en la función f del punto 1, que fijaros que se me quedaría menos 3 cuartos, que al poner aquí, al ser i menos 3 cuartos, se me queda i más 3 cuartos. Muy bien. Apartado B. ¿Cuándo la pendiente es paralela al eje de abscisa? Al eje de abscisa, el eje X. Pues fijaros, si me vengo a GeoGebra, ¿cuándo es paralela a esta recta? Esta recta que es el eje X. Pues para que sea paralela tiene que ser justo aquí. Fijaros, aquí esta recta y esta son paralelas. Entonces,
¿Qué coordenada X o qué abscisa tiene ese punto? Pues 0. Pues fijaros, vengo aquí. La derivada primera me lo iguala a 0. Pues se me queda que x cubo vale 0. Entonces, resuelvo esto. Esa ecuación, su solución es x igual a 0. Y ya está. Si quiero calcular la recta tangente, como el punto, la coordenada x vale 0 y la pendiente aquí vale 0, ¿vale? Siempre. Pues entonces, vale 0 y se me queda que me falta este puntito. ¿Cómo se calcula ese puntito? Sustituyendo la función. Y si sustituimos la función me da menos 1 y aquí es y menos menos 1 y más 1. Luego la recta tangente es y más 1 igual a 0. O sea, igual a menos 1. Que fijaros que es verdad. Esta recta horizontal es la y igual a menos 1. ¿Vale? Bueno, y aquí te decía que cuando era en el apartado C, paralela a esta recta, a la y igual a menos 8x más 1. Entonces aquí, acordaros que la pendiente era el numerito que iba con la x, que era menos 8, pues tengo que hacer lo mismo, igual la derivada primera a menos 8, resuelvo esta ecuación y se me queda menos 2. Luego en el punto menos 2, la derivada vale menos 8, porque las dos rectas son paralelas y solamente me falta por calcular este punto, que se calcula sustituyendo aquí el menos 2, ¿vale? Y si no me he equivocado, da 3. Pues ya está. Tipo 2, ejercicio tipo 2 visto. Vamos con lo del tipo 3. Fijaros, lo del tipo 3 siempre me van a pedir que estudie la derivabilidad de la función, ¿vale? Antes veíamos estudiar la continuidad, ahora nos piden una cosita más, que es estudiar la derivabilidad. Entonces, esta función, fijaros, lo primero que hacemos, al ser una función valor absoluto, es desdoblarla, ¿vale? Para eso, tenemos que ver cuando esto de dentro sale positivo, cuando sale negativo. Entonces, para ver eso, siempre igualo lo de dentro a 0. Fijaros, si igualo esto a 0, se me queda x igual a 1, le doy valores, por ejemplo, aquí el 2, 2 menos 1, positivo, aquí sale positivo, aquí negativo. Pues entonces, ¿cómo se desdobla el valor absoluto? Pues se me queda igual si la x es mayor o igual que 1. Siempre el igual ponerlo con el mayor. Y cambia de signo si es menor que 1. ¿Vale? Se me queda así. Entonces, repasamos varias cosas de teoría que vamos a utilizar aquí. Fijaros. 1. Las funciones elementales son continuas y derivables en su dominio. Esto siempre se dice. ¿Vale? Luego, si una función no es continua en un punto, entonces no es derivable. Segunda consecuencia o segunda cosa que podemos decir. Si estudiamos la continuidad de una función en un punto y nos sale que no es continua, por ejemplo, discontinua de salto, discontinua de punto, discontinua de salto infinito, ¿vale? En los puntos donde aparecen asíntotas, por ejemplo, ahí no tenemos, ahí la función no es derivable. ¿Por qué? Porque no es continua. Si no es continua, no es derivable, ¿vale? Y ahora, ¿qué pasa si la función es continua? Pues si la función es continua, no sabemos a ciencia cierta si va a ser derivable o no, ¿vale? No podemos asegurarlo, tenemos que hacer cuentas. A partir de la gráfica sí se puede saber un poco. ¿Por qué? Porque si hacemos la gráfica y nos aparece un pico, ¿vale? Estos piquitos de aquí, ¿vale? Que parecen como colmillitos, ¿vale? Fijaros que esto parece un colmillito y eso otro, esto de aquí y eso otro, ¿vale? Pues esos colmillitos son puntos donde la pendiente de la recta tangente, fijaros, va por aquí, las tangentes, ¿vale? Se van acercando, son negativas y ahora, para continuar dibujando tangentes, tienen que pegar un salto súper brusco para continuar por aquí, ¿vale? Entonces, este saltito brusco, imaginaros que esto es un coche de la feria, vamos a ponerlo así, un coche de la feria que viene por aquí, por este raíl, ¿vale? Entonces, o en una feria mejor, en un parque de atracciones, viene por aquí, por este raíl. Entonces, ¿qué pasa? Que luego tienes que continuar por aquí. Pues el cambio para pasar de aquí a aquí, pues no es suave. Fijaros que eso generaría un montón de problemas el pasar de ir por aquí a ir por aquí. Ese puntito con ese cambio brusco, ¿vale? Pues significa que ahí la función no va a ser derivable. Entonces, si vemos la gráfica de una función, casi intuimos los puntos donde no es derivable. Muy bien, pero entonces vamos a estudiarlo esto de forma analítica, ¿vale? Entonces, fijaros cómo se dice. Si x más pequeño que 1, la función vale x menos 1. Esto de aquí, ¿vale? Eso es si x... aquí me he equivocado. Si x mayor que 1, si x mayor que 1, va a revés esto, ¿vale? Lo mismo, pero va a revés. Si x mayor que 1, la función vale x menos 1. Entonces, esa función es continua derivable en R, en particular en 1 más infinito. Y aquí en menos infinito 1. Fijaros lo que se dice, continua derivable en su dominio, que es R, porque son funciones polinómicas,
Pues en particular, en donde me están preguntando, aquí me preguntan menos infinito 1 y aquí 1 más infinito. Pues ahí no va a haber problema, ¿vale? Eso es lo que decía aquí del punto 1. Las funciones elementales son continuas derivables en su dominio. ¿Dónde va a haber problema? Donde un trozo se pega con otro trozo, ¿vale? Entonces, ¿dónde se pega un trozo con otro? En el punto 1, fijaros, en el punto 1. Entonces, ¿qué pasa en el punto 1? Que tenemos que estudiar la continuidad siguiendo los 3 pasitos que ya comentamos cuando hablamos de continuidad. Entonces, hacemos primero f de 1. f de 1, fijaros, evidentemente sustituyo 1 menos 1, 0. Luego f de 1 vale 0. Ahora, límite cuando me acerco a 1. Como la función cuando me acerco a 1. Por un lado, si me acerco con valores más chicos que 1, vale esto. Y si me acerco con valores más grandes que 1, vale esto. Pues fijaros que tengo que estudiar los límites laterales, ¿vale? Entonces, cuando me acerco a 1 por la derecha, vale, x menos 1, creo que ya no me he equivocado, sí, bien, eso lo he hecho bien. X menos 1, y cuando me acerco a 1 por la izquierda, vale menos x más 1. Entonces, una vez que he escogido la función, ya calculo este límite. ¿Cómo se calcula este límite? Cambiando la x por 1, pues se me queda 0 y 0. Luego, ¿qué le pasa a la función? Que los límites laterales son iguales. Entonces, el límite este existe y vale 0. El valor de la función, el punto 1, existe y vale 0. Entonces, estas dos cosas son iguales, igual a 0. Luego, la función es continua en el punto 1. ¿Vale? ¿Cómo se estudia la derivabilidad? Pues viendo cómo cambia la pendiente de la recta tangente. O sea, viendo cómo cambia la derivada en el punto 1. ¿Vale? Entonces, lo que hago simplemente es calcular la derivada de la función. Fijaros, esto no nos había aparecido antes, pero estas derivadas son muy fáciles. Si tengo una función a trozos, ¿cómo hago la derivada de esta función? Pues cojo el trozo este y lo derivo. X menos 1, su derivada 1. Y cojo el trozo este y lo derivo. Esto es menos x más 1, su derivada menos 1. Entonces se me queda esto. ¿Vale? Total, que ¿ahora qué tengo que hacer? Pues estudiar la derivabilidad en el punto 1. Entonces hemos dicho que para estudiar la derivabilidad vemos si la derivada, o sea, la pendiente de la recta tangente cambia de forma suave. Esto significa que el límite tiene que ser igual. En este caso, fijaros, si estudio el límite cuando va por la derecha, aquí va por la derecha vale 1, ¿vale? Entonces el límite de 1 cuando la x tiende a 1 es 1. Y cuando va por la izquierda, ¿vale? Tengo que coger este, que vale menos 1, pues entonces se me queda menos 1. Entonces estas dos cosas no son iguales. Luego es un cambio brusco, la función no es derivable en x igual a 1. ¿Vale? Pues bien. Esta función, fijaros, ejercicio en el que se me plantea una función a trozos formada por una polinómica, una parábola y una hipérbola. Entonces me dice que estudie la derivabilidad de la función en todos sus puntos, no dice en el punto 3, sino que dice en todos sus puntos. Como dice en todos sus puntos, pues fijaros, igual que antes empezamos diciendo esto. Si x es más pequeño que 3, la función vale esto. Es una función polinómica continua derivable en R, en particular en menos infinito 3. Si x es mayor que 3, la función vale esto. Esta aquí me he equivocado, no es polinómica, es una función racional o una fracción algebraica, ¿vale? También se llama una fracción algebraica. Entonces, esa es continua y derivable en todo R-2, en su dominio que es R-2. En particular, desde 3 a más infinito, que es donde me dicen que la dibuje esta, ¿vale? Fijaros que esta tiene el problema en el 2, porque no está definida, pero como me dicen que la dibuje para valores mayores que 3, no presenta ningún problema. Luego esta función, como no presenta ningún problema, es una función elemental con una sola fórmula, es continua derivable aquí, ¿vale? Ya hemos recorrido desde menos infinito hasta 3 y de 3 a más infinito. Solamente nos falta el punto 3. Entonces, para el punto 3, las dos cosas. Primero, la continuidad. No te puedes saltar la derivabilidad. No te puedes saltar y estudiar la derivabilidad porque puede que la función no sea continua. Entonces, tienes que hacerlo por paso. Primero la continuidad y luego la derivabilidad. Hacemos la continuidad. F de 3. Aquí, lo evalúo aquí. F de 3, sustituyo. Sin equivocarme, me da 4. Límite de la función cuando se acerca a 3. Como la función en el punto 3 varía, si me acerco por la izquierda, si me acerco por la derecha, hago los límites laterales que más me dan 4. Entonces, el límite, como estos dos son iguales, el límite existe y vale 4. Pues entonces el límite y el valor de la función vale lo mismo. Cuando la x se acerca a 3, entonces la función es continua.
Derivabilidad en el punto 1. Vale. Para estudiar la derivabilidad en el punto 1, pues lo que tengo que hacer es la derivada de lo de arriba y la derivada de lo de abajo. Entonces, la derivada de lo de arriba, 2x menos 4. La derivada de lo de abajo, menos 4 partido x menos 2 al cuadrado. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el punto problemático? El 3. Estudio el límite de la derivada cuando me acerco a 3 por la izquierda, cuando me acerco a 3 por la derecha. 3 por la izquierda, cojo la función de arriba. ¿Cómo se calcula este límite? Sustituyendo. Se me queda 2. Límite cuando me acerco a 3 por la derecha, cojo la función de abajo. Sustituyo y se me queda menos 4. ¿Qué le pasa a estas dos cosas que no son iguales? Luego la función en este caso es continua en el punto 3, pero tampoco es derivable. ¿Vale? Pues ya está. Esto explicado. Así que nada, hasta luego, un besito y adiós.